Después de mucho tiempo que no nos encontrábamos con Arlés, nos venimos a encontrar acá, fuera del paisito, en Rosario, disfrutando, la verdad brutal, se ha dicho, lindísimo. La posibilidad de tener, decíamos hace un rato, un espacio para pensar y no siempre estar pendientes de la gestión. Porque, bueno, las dos compartimos espacios de gestión. Arlés, en particular, asistente social, trabajadora social de toda su vida, educadora popular, educadora de mi generación también. Sí, educadora de la generación muchísimo. de Alforja, de toda esa de gente en América Latina luchando por la educación popular y trabajando desde hace muchísimos años con la gente más necesitada y en particular ahora con asentamientos de la frontera, sí, de la frontera de Uruguay con Brasil, ¿no? Con una experiencia preciosa de integración e inclusión desde el Ministerio de Desarrollo Social. exacto. Así que bueno, la idea es compartir un poco esos aprendizajes que por suerte la vida nos ha permitido realizar en el trabajo. Sí, además tenemos una suerte, nosotros en el 90, cuando por primera vez hubo una administración de la Intendencia de Montevideo frentista, pero sobre todo lo importante, participativa, nosotros entramos a esa aventura, ¿no? Esa fue la primera aventura de la participación en el marco de los gobiernos y nosotros estuvimos ahí. Sí. No haciendo tal vez demasiado, pero al menos aprendiendo y disfrutándola y enojándonos cuando las cosas no salían. Pero eso es para el Uruguay creo que eso fue una clave, ¿no? Hay un antes y un después de sí, ese proceso, sí, sí. ¿no? Si bien nosotros entramos desde lo político partidario, sí, éramos claramente representantes del partido de gobierno, la gente aceptó con mucha naturalidad, tal vez porque en Uruguay es cierto también, los partidos políticos y la gente todavía tienen ciertos canales de comunicación y de encuentro. Sí. Que ha cambiado en estos últimos 20 años. No para mejorar. No para mejorar, ¿no, Arlés? ¿Cómo lo estás viendo por el interior tú? Yo estoy re preocupada por eso, en realidad. O sea, siento que hay como una distancia de los partidos políticos de la gente, primero porque los propios partidos políticos han entrado en una dinámica distinta y porque la gente está atorada frente a sus problemas cotidianos. Yo trabajo con asentamiento, vos sabés lo que eso significa, ¿no? Significa que la gente tiene la cultura del hoy, no puede pensar el mañana que le presentan los partidos políticos con tanta tranquilidad, porque si no, no come hoy. Y los hijos no llegan a mañana, ¿no? Entonces me parece que hay una deslegitimación un poco de los partidos políticos, de su capacidad de hacer cosas, etc. No totalmente. Nunca vamos a ser, me parece, esos pueblos descreídos, porque hay una experiencia, un proceso histórico, pero hay algo de eso, ¿no? Sí, el domingo votó el 90% de la población, ¿no? Primera vez. Descreídos totalmente no están, no. Aunque rezonguemos mucho contra ese partido político que comentábamos ratos atrás, está sobre todo muy debilitado. Mientras Arlés está en la frontera, en los asentamientos, yo estoy trabajando en la capital, y tanto en uno como en otro lugar uno nota que quien está haciendo agua acá son los partidos políticos. Sí. No son las organizaciones sociales que siguen trabajando. Sí, mejor, peor, con otras líneas tal vez, pero siguen trabajando. No son los partidos, es el partido político lo que está como con dificultades. Y sobre todo yo creo que está con dificultades de reproducción también, porque no está formando a la gente joven, se está envejeciendo. En todos lados hay militantes viejos trabajando y muy pocos jóvenes. Y además hay un cierto prejuicio entre los viejos dirigentes y la gente joven que propone otras cosas. No es nuevo, ¿no? No es nuevo. ¿Te acordás cuando nosotros éramos jóvenes tampoco nos querían? No. Pero ¿te acordás cuando yo armé el grupo de los 100 de jóvenes? Sí. Y les hice nosotros hicimos una peatonal, trabajamos mucho todas esas cosas.
Y hice una peatonal y les dejé una esquina sin luz para que se pudieran besar un poco y todo, ¿no? No quise ponerles luz, les puse un enchufe para que colgaran, se enchufaran su guitarra eléctrica si querían. Y eso despertó una gran desconfianza de parte de la dirección del partido. ¿Qué estamos nosotros? Sin luz, ¿qué quiere decir eso? Promoviendo las orgías juveniles en los barrios periféricos. Sí, hasta el punto que el presidente de la Junta, que era ciertamente un frentista, los denunció para que los revisaran por si no tenían drogas. Estos chicos a oscuras y con guitarras eléctricas. De todas maneras, los jóvenes están tratando de pensar la globalidad, es decir, tratan de pensar políticamente más allá de que no tengan mucho espacio en los partidos para ello. Y se da este fenómeno nuevo que por un lado lo vemos nosotros en el territorio, en la descentralización montevideana, parte del proceso es el armado del Plan Estratégico de Desarrollo Zonal, y hemos incorporado en la zona nuestra también por esa misma manera de ver la práctica social que tiene Arles, a los adolescentes y jóvenes. Y es muy interesante ver cómo por un lado tienen como un doble discurso, ¿no? Sí. Por un lado reproducen el discurso de los adultos. Acá hay que tener más luz, hay que eliminar los pozos, más seguridad, se necesitan más lugares para los niños en las escuelas y salones mejores para los liceales, cosa que claramente no tiene nada que ver con las hormonas de los liceales. Y sin embargo, a la vez, hacen planteos interesantísimos respecto al color, quieren algo más colorido, quieren flores, quieren perfumes, quieren música. Sí. Y era impensable para la sociedad montevideana, una sociedad envejecida, en la sociedad nacional también está envejecida, que se recogieran esos planteos para un plan estratégico de desarrollo. Y bueno, recogerlo fue todo un desafío también de discusión con los veteranos, ya no de los partidos políticos, sino también de las organizaciones sociales de base, que una vez que llegan a sentirse bien y entre amigos en la organización, en familia, como dicen muchos, bueno, ya no quieren que los nenes se casen con otros, sino que la familia no crezca. Hay un problema también en las organizaciones sociales, tal vez porque no hay una mirada política global para no quedar solo en la mera reproducción y poder crecer como organizaciones sociales, ¿no? Sí, yo creo también que hay como una contradicción permanente entre la necesidad que tienen de legitimarse a través de logros muy concretos y porque hay también, seamos claros, una visión de lo que debe hacer, por ejemplo, un gobierno municipal que está muy atada al pasado, ¿no? Hay una visión, porque estamos envejecidos, de que lo principal son las calles, lo principal son los pozos, lo principal es la poda de los árboles, etcétera. Las organizaciones sostienen eso y al mismo tiempo creo que sienten con eso no alcanza, ¿no? Lo que es cierto es que manejan un concepto de Matus, ¿no? Cuando dicen visibilidad es igual a legitimidad, esto lo dice todo el mundo y es real, es real. Lo que no es cierto es que no se pueda combinar las reivindicaciones clásicas y que además la mayoría de los vecinos las tiene porque son los que lo sufren, con otro tipo de reivindicaciones, ¿no? Sí. Nosotros ahora estamos colaborando con el PIAI para hacer algo que nos costó muchísimo. El PIAI es el plan de programa de integración de asentamientos irregulares. Solo que a diferencia del proyecto que yo tengo, que es chiquitito y pobrecito, el PIAI tiene un préstamo del BID bastante importante y puede hacer cosas mayores. Estamos trabajando juntos en una zona de Nueva Palmira, y que es un pueblito chiquito, pero además muy particular. Por ejemplo, son 3 pueblitos seguidos. Uno de ellos es el único, yo creo que tiene Montevideo, que tiene Uruguay, donde no hay un solo espacio para poner una maquita para los niños. ¿No? Es todo muy terrible. Pero discutimos mucho lo que querían los chicos y al final, ¿sabés que los muchachos lo que decían es no tenemos dónde bailar, no tenemos dónde ver un espectáculo? Tenemos que ir a otros lugares y como somos de los asentamientos, sufrimos mucho el rechazo. Y al final nos pusimos de acuerdo y vamos a hacer un anfiteatro. Esto me pareció una especie de lujo que solo se puede hacer el PIAI, nosotros solos no podíamos, ¿no? Y el anfiteatro, los chiquilines les pedimos que escribieran para qué lo querían. Entonces muchos pusieron para escuchar música, pero otros pusieron porque no hay ningún lugar así en toda la ciudad. Y estos que no nos dejan entrar a los lugares de recreación de ellos van a tener que venir al nuestro. Está bien, es una propuesta de integración hecha desde un poco de rencor, desde el resentimiento, pero está hecha, ¿no? Justificado. Sí, yo creo que esas cosas están pasando, esos son los cambios bonitos que están pasando.
Hay cambios lindos, hay Sí. cambios duros que tienen que ver con patologías que nos ha dejado, a mí me parece que la dictadura Sí. y también los periodos autoritarios anteriores, que nos dejó a los adultos y se los hemos transmitido a los Sí, gurises sí, también, ¿no? sí, sí. Hay una dificultad, una soledad en la gente muy fuerte y un encubrir el trabajo social o Claro. encubrir esa soledad con el trabajo social. Sí, eso es. No sé si en el interior pasa tanto como en Pasa, Montevideo, sí. pero de la gente adulta como si no lo fuéramos, pero de alguna manera... No, yo estoy adultísima, ¿eh? Pero hay un problema demográfico serio, Sí. que Uruguay todavía no lo ha puesto en su agenda Pero la para CIPAL ha puesto trabajarlo, ¿no? Uruguay en su agenda. Sí. La está estudiando como uno de los países que puede llegar a desaparecer. Claro. O sea, su población va a desaparecer. No es una invasión. Claro, Es que- y a nivel popular incluso no se percibe, es decir, cuando tomas un taxi o viajas en el ómnibus y sube alguien a pedir, a vender una estampita, lo que fuera, siempre escuchas algún comentario, estos que tienen hijos como conejos y le damos el sí. salario solidario ahora con un gobierno progresista. No le que estamos dando alimenta a salarios, los ni pobres. siquiera se enteraron que ya no le damos más. La gente no se enteró y tiene un prejuicio enorme Con el contra ingreso ese ciudadano. sector social. No, además contra el ingreso, fue mal dado. Claro. Muy rápido pasamos a eso. Sí, sí, sí. Y por otro lado, te cuesta comprender de que es una población que tiene más hijos porque también se le mueren más hijos. Claro. Y que es una razón de supervivencia de la especie humana. Tal vez el desafío que tengamos que asumir es qué vamos a hacer con los niños de esos clasificadores o de esa gente más empobrecida para que no reproduzca mecánicamente la vida de su familia y de sus Claro. padres, ¿no? Y bueno, ahí hay un desafío importante Sí. que también a través de los asentamientos, pero sí. en el caso de las zonas urbanas a través del tema del consumo y el reciclaje de los residuos, va a haber que trabajar muchísimo, es decir, cómo Sí. cortamos esa cadena. Pues sabés que alrededor de eso hay también una discusión que se está procesando ahora que me parece bien interesante. Por un lado hay algunas propuestas como la de Uruguay Clasifica, con mucha prensa, con muchos recursos, ¿no? Nosotros tenemos la tercera parte de lo que tienen ellos y nosotros construimos, hacemos casas, baños, de todo, ¿no? Y ellos no tienen muchísimos recursos y ellos tienen una discusión de que ellos están implantando lo que se llama el circuito limpio. Creo que es interesante porque es parte de la ciudad, ¿no? La idea de que la gente clasifica en origen y entonces ellos llegan ya con la basura clasificada y sin orgánicos, que es lo que es tan terrible, ¿no? Y al principio a mí me pareció muy bien. Es una propuesta que está saliendo todos los días en los diarios, van a distintos países a proponerla y todo. Después me quedé pensando, ¿estamos de acuerdo en que para siempre haya familias que se dediquen a la basura? ¿Por qué no, como en Brasil, te acordás en Santo André, las cintas, las plantas Con donde cinta están transportadora. con la cinta transportadora que separan un poco por peso y que la gente, el clasificador puede llegar a eso como un trabajador más, con su horario, con su lugar de limpieza, etcétera, y además puede llegar a que el hijo no tenga que ser necesariamente un clasificador. Claro, acá hay un desafío cultural enorme, ¿no? Brutal. Porque eso implica entrar en un horario determinado a un lugar de trabajo. Que es lo que más cuesta. Que es lo que más cuesta. Es decir, cuando nosotros estuvimos trabajando con las cooperativas de vivienda que se ofrecían para hacer el circuito limpio Claro. y preclasificar, trabajadores organizados en las cooperativas era más sencillo de hacerlo. Desde los clasificadores, un planteo que hacían era, bueno, ¿y para qué? Claro. Yo salgo cuando quiero, si llueve, Exacto. salgo, si... No, y siguen haciéndolo. Y eso implica un cambio cultural que ya se dio y que va a haber que revertir o reorientar hacia Claro. otro tipo de trabajos. Sí, yo creo que ese es un tema que también va a estar muy presente, ¿no? Porque además, de hecho, nosotros estamos pagando bajos sueldos a los no especializados y la clasificación suele dar más de lo que cualquiera de ellos conseguiría en un salario, ¿no? Es parte del panorama de la pobreza y, si querés, de esa especie de tragedia de la pobreza, que para salir tenés que hundirte más en la basura, Sí. ¿no? Y una dificultad que hay también desde el partido político, desde la sociedad, es incluirnos nosotros en el tema del residuo y de la pobreza, es decir, desde el consumo. Sí. Yo ahora estoy en un grupo de cambio climático porque se nos inundan permanentemente los asentamientos cada vez que hay No me digas una eso. lluvia torrencial.
A raíz justamente de los residuos que no llegaron a la usina y quedan en las cañadas. Sí, terminan trancándole el cobre. Ahora, son residuos que producimos nosotros en nuestras casas. No son los clasificadores los que lo producen, ellos lo clasificadores los que consumen en ese nivel como para producir eso. Y allí hay apenas una muy tímida experiencia en algunas escuelas de los docentes que trabajan el tema del consumo, pero obviamente iríamos contracorriente del sistema de mercado y allí hay todo un desafío que si no se asume desde un gobierno progresista, no se va a asumir tampoco desde otro, ni desde la propia sociedad, que ya le gustó empezar a consumir muchísimo. Y dentro de lo que tiene cada uno, el consumismo es lo mismo. El discurso de nuestro presidente es muy simpático en términos de respecto a la austeridad personal que debiéramos tener toda familia uruguaya, pero una cosa es que nos guste en el discurso, otra cosa es que no querramos usar los pañales desechables. Claro, entre otras cosas que son tan cómodos. Pues es que yo creo que igual hay algunas señales positivas, ¿no? Mirando un poco, exclusivamente desde la experiencia que estoy haciendo, porque como trabajo 13, 14 horas por día no me da para pensar en otras. Pero, por ejemplo, la historia que está detrás de cada uno de estos asentamientos, o grupos de pobreza simplemente, tiene muchísimo que ver si vos la conocés, la reconoces y la enganchás en las propuestas. Es increíble lo que puede dar en términos de capacidad de cambio. Nosotros estamos haciendo en Bella Unión, tenemos 2 asentamientos, uno tiene 680 familias. Imagínate, cualquier cosa que haces para 680 es de una dimensión impresionante, y este es un proyecto pobre, ¿no? Se había decidido y les habían dicho que le iban a hacer un salón de usos múltiples y nada más. Por supuesto eso era ridículo y reorganizamos todo eso. El salón lo vamos a hacer. La propuesta era hacer un salón de 34 metros cuadrados para 600 familias, y los vecinos, la primera vez que fue la ministra, le hicieron una representación teatral. Estaba muy contenta Marina. Cuando llegó era pidiendo número para ver qué día en el mes les tocaba entrar en el salón comunal, porque no cabía. Para decirte cómo a veces desde afuera hacemos cosas para cumplir, ¿no? Sí. Pero lo que descubrimos en el diagnóstico participativo, que el Mercosur no es elegible, el Mercosur no financia diagnósticos, ¿no? Cree en la apreciación técnica, ya me lo explicaron. Lo que hicimos ahí fue rastrear los intereses de la gente, y descubrimos que muchísimos no tenían baño, ni excusado, era un pozo, como se llena, echaban un poquito, con lo cual el nivel de contaminación, y además ellos mismos decían, vivimos mal, con mal olor. Algunos ponían tan lejos el baño que salían, los días que llovía se envolvían en plástico para ir al baño, una cosa. Entonces empezamos a hacer los baños con ellos en la mano de obra, naturalmente. Nosotros pusimos un arquitecto fantástico que encontramos ahí, impresionante, es una suerte bárbara. Uno del barrio que es constructor está trabajando como constructor, y ellos hacen las cosas. Entonces pensamos en hacer un convenio con ellos. Yo, con toda la experiencia de las cooperativas, que sé lo que cuesta, que se pierden la mitad. Ellos firmaron un convenio muy formalmente, con un abogado delante y todo, que el abogado no hizo nada, pero se lo pusimos y se quedaron contentísimos. Para que vieran que tenían que dedicar 5 horas diarias a hacer el baño. Todos, de alguna manera u otra, trabajan. El cuento ese de que viven haraganes es un cuento bárbaro, es una fábula estupenda, pero en realidad no es tan real, porque si no, no comerían. Las cosas son así. Entonces, ellos empezaron con ese convenio, y ahí mismo empezaron a discutir y decidieron al convenio agregarle una cláusula, y es que cada uno de ellos aseguraba 10 horas semanales para ayudar a las mujeres solas con los chicos, al tipo que se enfermaba, y lo hicieron. Pero lo lindo es que 15 días de empezar vino un grupo de vecinos que ya tienen baño y firmaron el convenio también. Entonces los baños de ellos van a una velocidad impresionante, porque hay más gente que baño para hacer. Pero ¿por qué eso se da en Bella Unión y no se da en ningún otro lado? Se da en Bella Unión porque hay una historia. Bella Unión es una zona donde la historia del país fue muy combativa, ¿no? Claro. Y donde está toda la historia de los peludos, la historia de Sendik. Y es una cosa que se guarda, yo creo que más del punto de vista afectivo que político o intelectual, pero afectivamente hay una ligazón a la idea de solidaridad impresionante. Son como esos mitos en los que te podés apoyar para seguir construyendo, ¿no? Sí. A veces no es un mito de pie de barro, es un mito más fuerte porque está metido en el corazón de la gente, ¿viste?
La gente te dice, o sea, esto es Bella Unión, ¿eh? No vas a creer que es como cualquier pueblo. Sí, sí. Esto es Bella Unión. Aquí nosotros vamos para adelante y van para adelante. Sí, a nosotros nos pasa en la zona con La Teja, Sí, y si bien eso genera a veces rivalidades con los otros barrios, y uno sabe que ese mito del obrero solidario ya no está porque ya no está el obrero, porque trajeron la fábrica. No está la fábrica y no está el obrero. Sin embargo, apoyarse en el mito para seguir construyendo es clave. Y los gurises en las escuelas, en eso los docentes de las escuelas, viven mucho en el barrio y se quedan. Son conscientes de que están fortaleciendo un mito que le dé pie para construir o seguir construyendo una identidad de solidaridad que si no, de otra manera sería imposible. Y es interesantísimo cómo desde la teja sur, que es una teja trabajadora construida en los años en los que todo el mundo tenía trabajo, de obreros, hoy pueden ser solidarios y salen a trabajar con los cantegriles de los bordes del arroyo pantanoso, y prefieren alojar en sus casas gente que se evacúa y no que vaya cuando hay una inundación a un frío salón enorme, un gimnasio. Y los vecinos dan su propia casa para alojar a aquellos que han estado evacuados. Sí, eso es bien de La Teja, eso es bien de esas zonas que conservan la idea, quieren seguir siendo solidarios, aunque les cueste cada día más. Cada vez cuesta más. Pero lo hacen. Por eso digo, la historia es bien importante, ¿no? Sí. Ahí hay una historia en La Teja, en Bella Unión, los lugares que históricamente fueron muy activos desde el punto de vista de hacer propuestas nuevas, de cambiar cosas y de trabajar muy ligados unos con otros, ¿no? Y acá hay un desafío fuerte para el sistema educativo formal, no solo para la educación popular. No, para las escuelas. Claro, nosotros nos encontramos desde una organización social en la que yo he trabajado mucho, el Tejano, que trabaja con jóvenes. Hicimos con una comunidad de aprendizaje un trabajo con los liceos de la zona y nos encontramos con que los chiquilines de 14, 15 años no sabían que alguno de sus abuelos había estado preso o que no se hablaba en la casa. Quedó tanto miedo como resabio de la dictadura que se silenció lo sucedido, y recién cuando esos abuelos, los padres no habían hablado, y recién cuando esos abuelos salen empiezan a recuperar la historia y por lo tanto los valores. Y bueno, parte del esfuerzo del sistema educativo va a tener que ser en estos últimos años recuperar eslabones de la historia con valores. Yo creo que además hay otra cosa. Yo mañana en la mesa que vamos a estar voy a decir lo que no va a estar, va a ser un poco sorprendente el tema que me toca. Yo voy a hablar de escuelas para la democracia, porque yo creo que hay un tema real de por qué la gente a veces participa, pero cuando participa lo asume como poder. Y le cuesta mucho, no, pero yo que trabajo todos los días, entonces parece que su opinión tiene que ser muy considerada y la de los otros no, digamos, ¿no? Entonces yo quiero hablar un poco de la escuela, digamos, de la escuela básica, pensando en el liceo y eso, pero digo, de la escuela donde no hay democracia al interior de la propia escuela. Es muy divertido cuando vos le preguntás, yo hice con esto algo en todas las escuelas con las que trabajamos, ¿no? Le pregunto a los chiquilines, ¿cómo es la escuela? Está bien, pero la que manda es bravísima, la directora. No, pero además le digo, porque tú debes ser terrible. No, dice, también las tiene así a las maestras. Y en realidad cuando vos empezás a hacer esto, a repetirlo en distintos lugares, te das cuenta que la escuela, que al fin y al cabo es un espacio público, y es un espacio sujeto a la conversación sobre el mismo, pero la escuela en sí no admite la conversación sobre ella misma, ¿no? Y entonces la primera percepción del niño no es una percepción democrática, participativa. La escuela muchas veces se enoja con el niño porque el niño quiere plantear ideas diferentes. Es lógico que a veces te enojes porque a veces son insoportables, pero no siempre. Y hay un episodio que a mí me parece que fue bien interesante para pensar cómo en estos procesos que estamos tratando de mover hay que pensar en la escuela mucho más de lo que hemos pensado, que es el episodio de una directora que llama a la madre de un chico y le dice que el chico cometió una falta de respeto con la maestra, terrible y todo. Y cuando la madre le pregunta por qué hizo, es que corrigió a la maestra porque la maestra habló de peces y nombró una ballena. Y el chiquito, que todavía no hablaba muy bien, le dijo, no, las ballenas son mamíferos. Bueno, es lo mismo. No es lo mismo, mi mamá dice que no es lo mismo. Claro. Y fue castigado por eso, ¿no? Claro. Me parece una cosa tan absurda,
Pero hay varios episodios en ese sentido, Sí, de que sí. el niño no puede pensar distinto, ¿no? Y temor al niño. El efecto del plan Ceibal está causando una especie de pánico paralizante en muchas docentes, sobre todo en las de mediana edad, ¿no? Las Claro, muchachas las que no jóvenes, entraron a la era de la claro, computadora. Ahora con- los niños de 6 años saben más que y el ellos. miedo que explicitan es dramático que lo digan así, es capaz que el niño sabe más que yo. Y bueno, Qué qué suerte. bárbaro, ¿no? Sí. Ojalá que quien me supere entre vosotros. Para pedir que me venza con honor en vosotros. Ahí está. Esa es la despedida de Borges. Y parece que eso está perdido en el magisterio y la necesidad Sí. de saber más, de ser el que sabe más, y el saber es poder, es una dura experiencia que va a haber que trabajar muchísimo. Yo a veces pienso que un gobierno progresista debiera dejar mucho más espacios para que el maestro pueda discutir, pueda no solo estudiar para dar un concurso, Sí. sino más bien estudiar para saber más, para sentirse más seguro con su saber, para intercambiar con maestros de otros lugares, dentro del país, fuera del país, etcétera, como abrirle al maestro una posibilidad que no está teniendo. Claro. Es cierto que el pobre Paulo Freire no pudo con ellos tampoco, con No. nosotros, yo soy maestra. Vos sos en maestra, es San- cierto, vos Por eso pertenecés a las clases de las que... Por eso lo conozco de dentro, es decir, Paulo Pablo no Freire pudo en San Pablo. pudo en San Pablo. No pudo, no. Y va a costar, tal vez sean los propios chiquilines y los hijos de las maestras que ahora tienen Ceibalita, que también vayan ablandando esa dureza para el trabajo. Sí. Vamos a verlo, eso dependerá de también... No sé, yo tengo la impresión de que todavía los partidos políticos no están adecuándose al enorme cambio que hay. Y además cuando lo ven se asustan en lugar de decir, bueno, a ver, acá viene uno a la grande, a ver si le agarramos bien con la tabla para que no nos vuelque. Sí, arriesguemos con un poco de imaginación. Arriesguemos. Cuesta arriesgar, Sí. hay mucho temor a que no te quieran además. Claro. Y bueno, Y todo hay un juego riesgo de poder implica, también, claro, ¿no? sí, Yo creo que sí, es sí. mucho mejor hablar del poder como algo que existe, Claro. que ningunear una palabra que existe, ¿no? Ningún dirigente político quiere poder, pero Dios nos libre cuando lo tiene. No lo quiere, como no lo quiere, lo trata muy mal, ¿no? Y me parece que hay como un miedo a la irrupción de los niños, de los jóvenes, de los que no eran izquierdistas de toda la vida, de la gente que ahora trae otras cosas, ¿no? Y también hay un miedo al intelecto. Sí, Hay una especie de muy primaria discriminación con los intelectuales, que en muchos casos ciertamente son muy fastidiosos, pero eso no por ser intelectuales, sino porque son personas fastidiosas. Si estás preguntando todo el tiempo, Claro. si sos un buen intelectual. Exacto, pero creo que también el mundo de la política tiene que empezar una política diferente con respecto a todo lo que es los intelectuales, los profesionales, la gente que está en el pensamiento renovador, etcétera. No para decirle que sí a todo, sino para sentarlos a discutir con mucha tranquilidad desde la experiencia viva que cualquier partido político tiene, cualquier partido político de cambio, ¿no? Claro. Hay una responsabilidad fuerte de la propia universidad y también Claro. porque el de poder también está diseminado en la sociedad y cuando nadie ocupa el lugar, Alguien lo ocupa otro. Sí, ese es real. Y la universidad tiene posibilidades de ocupar un espacio a través de la extensión, a través del contacto con... Y cuesta que salgan a terreno a dialogar con la gente. Vos sabés ¿no? que en Paysandú tuvimos una experiencia buena con la Universidad Laudelar allá. Como no podíamos bancar un censo, les pedimos que lo hicieran. Colaboramos un poco con gente, toda la gente que fuera necesario, y también con algunos recursos, ¿no? Porque, viste, Mercosur no quería que hiciéramos un censo, pero parte del diagnóstico es saber con qué trabajar. Si trabajás con 130 familias, no es lo mismo que con 680. Claro. Y si además las familias tienen determinadas... Por ejemplo, en Paysandú, La Chapita, no sé si sentiste hablar, Sí. es el asentamiento más, es el lugar más contaminado de todo el país, mucho más que La Teja, el Cerro, y además está contaminado con cromo, que viene de Paicueros, Claro. una empresa que se ha dedicado a tirar sus restos allí, y que por supuesto no ha aceptado dar un peso para mejorar eso. Tenemos un índice de muertes por cáncer que triplica el de cualquier otro lugar del país. O sea, es un lugar donde hay cosas muy jorobadas y nosotros queríamos tener un censo que de alguna manera recogiera también cómo la gente ve ese problema. O sea, no solo el problema objetivamente considerado, índice de mujeres, por ejemplo, con problemas en el parto,
altísimo. En La Chapita y en Bella Unión también, porque no tenían consultorio ginecológico, pero ahora ya se los hicimos, no, los hicieron ellos, para decir verdad. Yo solo les di la inspiración. Pero digo, de hecho, todos esos datos son datos de... Y en eso la universidad trabajó muy bien con nosotros. Y trabajó bien con la gente para devolverles, ¿viste? A mí me encantó que fueran a sentarse con la gente, a charlar. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué habrá salido de acá? Muy bien, ¿viste? Sí, está habiendo en esta última rectorado un cambio clarísimo en la universidad. Nosotros también en la zona, Facultad de Medicina, Facultad de Psicología, Arquitectura, están trabajando con las organizaciones sociales, escuchando primero, haciendo sus propuestas, intercambiando, no desde el lugar del poder, sino entendiendo con el tema de los asentamientos y posibilidades de utilizar materiales diferentes. La otra vez los cuestionaban, tenemos una muy linda y fuerte comisión de vivienda, en virtud de que por esta raigambre obrera, las cooperativas de vivienda son fuertes en la zona, y eso te permite un potencial interesante. Y le discutían los vecinos a los estudiantes de facultad por qué hacían los dormitorios tan pequeños, si se creían que solo eran para dormir, que con las familias ahora que el padre o la madre está desocupado, que está la abuela en la casa, el único lugar para estudiar es el comedor, y por lo tanto es imposible que ese chiquilín estudie a conciencia en el medio del ruido, de la entrada y salida, del griterío, la televisión prendida. Por lo tanto había que pensar los dormitorios de los nuevos núcleos habitacionales más grandes, no por un desperdicio del espacio, sino porque tenían que convertirse en un lugar reservado, íntimo, para poder realmente estudiar o prepararse o tener un lugar propio a los niños y adolescentes. Y algo que los arquitectos no se lo habían planteado, porque estaban con la tesitura de los pequeños dormitorios, que no solamente son para los pobres, cualquier apartamento vendido a la clase media tiene dormitorios minúsculos y un amplísimo living, que supuestamente todo va a pasar por allí. Que después es un pandemonio y nadie lo disfruta. Y parecía muy interesante el esfuerzo de los estudiantes por realmente comprender las razones y cómo era imposible estudiar en ese espacio tan amplio. Y hay como un cambio de las profesionales que a mí todavía está empezando recién, muy incipiente. Pero por ejemplo, nosotros en Bella Unión, el subdirector del hospital es un médico que estudió en Cuba. Y entonces cuando nosotros empezamos el proyecto, dijo, yo voy al equipo ese. Digo, pero vos sos el subdirector, no vas a estar nunca, yo voy a estar. Y no sabés cómo... Hay como un cambio con el médico tradicional. Yo trabajé en salud pública, el peor año de mi vida. Los médicos no resultaron, no es tan sencillo que el médico trabaje con la gente. Tiene una actitud de superioridad y tiene además... Son dueños de la vida y de la muerte. Claro, y de parte de la gente que siente eso también tiene una especie de... Parece que la gente aplasta sus resistencias, las esconde, se queda callado muchas veces y todo. En este caso yo estoy empezando a ver con varias personas. Ahí, por ejemplo, en Bella Unión, los médicos han cambiado muchísimo esa actitud. Incluso, por ejemplo, hicieron un taller donde le pidieron a la gente que planteara qué creían ellos que los enfermaba. ¿Cuáles eran los factores que los enfermaban? Entonces la gente empezó repitiendo lo que se le dice en todos lados. La alimentación, no tenemos ejercicio. Solo eso, ¿qué más? Entonces la gente empezó a decir, lo que pasa es que somos pobres y muchas veces estamos muy amargados y muchas veces comemos lo que hay, y muchas veces tal cosa. Empezó como a abrirse a discutir otra cosa. Y ahora tenemos una serie de programas que la gente misma propuso que se llaman Vida Saludable. Tenemos a todos los viejos haciendo karate, lo cual es divertidísimo, a todo el mundo jugando al fútbol, y además hacemos unos paseos. Pero digo, no lo hacemos nosotros, yo digo tenemos porque estamos en Caridad, además Bella Unión son mis ojos. Pero digo, lo que hay es como algunos profesionales que empiezan a ser distintos. Mira, los arquitectos que estamos trabajando realmente discuten. Discuten las casas cómo van a ser habitadas con la gente, pero los discuten hasta el punto que hemos cortado tiras, porque viste que los arquitectos hacen esas tiras, que todo igualito, viste, cosa que no te vayas a cambiar ni un ladrillo, ¿no? Y la gente tiene gustos. Ahí, por ejemplo, en el Chuy la gente le dijo, ay no, igualito yo no voy a poder pintar de mi color, que tengo que ser mellicita, mi casa va a ser mellicita, decía.
Pero encontrás, creo que hay algunos signos positivos. Sí, sí, sí. Tal vez lo que todavía no está es un discurso que se apropie de esos signos, Claro. ¿no? Un discurso y una política educativa claro. que se apropie. Bueno, y terminando con esta charla Sí. casi de café también, pero también tuvo su cafecito. ¿Qué te ha parecido el encuentro? Para mí formidable. Formidable. No porque todo lo que se dijera estoy de acuerdo, no porque de todos los temas yo sepa, pero me parece fantástico poder llegar a un lugar donde hay un tema del cual sabes poco y sabes que sabes poco, te sentás y encontrás contribuciones y además podés hablar y no solo aprendés del que habla, aprendés de los que están sentados al lado tuyo. Me pareció fantástico todo el sistema tan, a ver, no sé cómo, tan poco rígido, eso me pareció extraordinario. Sí, 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 sí. No esas mesas donde no se puede hablar más que 2 minutos, 3 minutos por favor, etcétera, etcétera. Me pareció muy bueno y también creo que fue interesante que un mismo tema tuviera como 16 mesas, porque entonces vos viste que hay algunos temas que la trataron profesionales, estrictamente, sí, sí, sí. profesionales de un tipo de profesión, etcétera, ¿no? Es casi como un caleidoscopio, ¿no? Exacto. Digamos, viendo y girando y Claro. viendo desde las distintas facetas. Y otra cosa me pareció bueno que en los últimos encuentros de este tipo que iba, un poco me tenían preocupada la tendencia a pensar que la sociedad civil era toda buena y el Estado todo malo, esas cosas, esa especie de contradicción simplista, ¿no? Al fin y al cabo la gente que está en el Estado también está en la sociedad civil, Claro, ¿no? claro. Me pareció que acá había como un reconocimiento de la complejidad de esa relación. Sí, Creo que casi todo el mundo se apoyó mucho en esta idea de que la ampliación de los espacios públicos no estatales, se amplía lo público y entonces ya no existe esa especie de contradicción, de exclusión de uno por el otro. Eso estuvo muy presente en todo el evento, yo lo encontré. Incluso como pensar, ¿cómo discuten acá las universidades? La organización de la sociedad civil o espacios organizados por el Estado. ¿Qué están discutiendo las universidades? Si había mesas de puras universidades. sí, 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 fue riquísimo. Fue en ese sentido. riquísimo, me pareció estupendo la organización también de esto y el hecho de no tener miedo a repetir temas, porque en realidad no se repiten. Se miran desde otros ojos, se miran con otra cabeza, con otra experiencia y se aporta muchísimo. Sí, yo sentí también que fue como un privilegio poder Ah, estar, yo también. porque además también nos permitió esto que tú decías hoy, al estar en la gestión es difícil parar para pensar. Y hasta para poder decir lo que uno tiene que decir en una ponencia te obliga a pensarte Sí. y a pensar la práctica. Y en ese sentido también creo que fue enriquecedor para todos los participantes. Yo voy a contar una trampita que voy a hacer. Yo había preparado una ponencia para venir, pero la preparé como siempre, ¿no? Entre las 3 de la mañana y las 5. Porque no me da. Digo, porque no tengo tiempo y además porque voy a cumplir 67 años. Y entonces 13 horas, 14 por día se me hacen duros y no estoy estudiando lo suficiente, aunque yo siempre estudio. ¿Vos te acordás que yo con mi librito por cualquier lado encontraba? Pero cuando llegué acá me enriqueció tanto que esta ponencia va a ser muy desordenada, pero mucho más rica, porque realmente lo que hice fue tomar temas que saltaron allí, que surgieron en las distintas mesas y que está buenísimo para ponerlas ahora en esta otra, sin agarrar autoría, ¿no? Reconociendo el fenómeno que fue este evento. Me parece que fue un fenómeno de circulación de ideas, de discusiones sin protagonismos. Esa es otra cosa. En una mesa había alguien que traía una experiencia chiquita pero muy interesante de cómo armar redes, muy interesante, ¿eh? Y había otra gente que llevaba una cosa mucho mayor, ningún problema. Claro. No hubo opacamientos, no. Me pareció formidable y eso fue dado, me parece, por el tipo de organización que se le dio. Sí. Abierta, sin problemas, si en una mesa había 7 personas en el público y en otra había 50, todo bien. Sí, fue en este sentido fantástico. Fantástico, y no nos atamos a los PowerPoint. Sí, por favor. Yo, sabes que me cansé, viste, cuando recién salieron estaba enloquecida. Volver a la posibilidad del encuentro cara a cara, conversando, mirándose a los ojos, también modificó mucho, hizo mucho del clima del ¿Sabes encuentro. qué? Yo quiero terminar esto contando una cosa que me resultó divertido. Cuando nosotros empezamos la cuestión de la educación popular,
decíamos, ¿cuál es el uniforme del educador popular? Un papelógrafo ¿te bajo el acordás? brazo, Sí. Mate y termo, la obviamente, carpeta, para el mate y nosotros. termo, los dry pen, etcétera. Y ahora podríamos decir, Los papelógrafos, ¿cuál ¿te es, acordás? cuál es el uniforme de los trabajadores de ahora, no del educador popular necesariamente? Y bueno, la PC, la laptop y por supuesto el infaltable PowerPoint, para no decir nada, pero igual, Claro. muy colorido, etcétera, Sí, ¿no? sí, que repite todo lo que tú estás diciendo. ¿Para pero qué? No, porque a veces si vos haces un PowerPoint, pones 4 temas solo para que la gente vaya siguiendo, lo puede Claro. servir. Pero si vos pasas cada 5 minutos una cosa reverberante allí, esto fue muy bueno. Sí. Es el primer evento que voy donde los PowerPoint no pueden más que la gente. Sí, 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 sí. Me encantó.